Me llamo Rubén, y esta historia no la cuento para asustar a nadie, sino porque todavía me cuesta entender cómo una noche puede cambiarlo todo. Trabajo desde hace años como chofer repartidor de una empresa que lleva productos de limpieza a las tienditas de la sierra. Conozco bien los caminos entre Zacatlán y Cuatecómaco. Veredas angostas, barrancas cubiertas de neblina, puentes viejos donde el agua corre con fuerza cuando llueve. Esa noche de junio, una lluvia incesante me agarró en la parte más solitaria del trayecto, justo antes del puente del río Apulco. El camión iba cargado hasta el tope, cajas de cloro, detergentes, papel. Salí tarde del almacén porque uno de los pedidos se retrasó y me urgía entregarlo al día siguiente. A eso de las 10 de la noche, cuando ya no debía haber nadie en la carretera, seguía subiendo entre la llovizna y el lodo, con los limpiaparabrisas chillando. En el radio solo se escuchaba estática. No había señal del celular. La carretera, cubierta de niebla, parecía un túnel blanco. Bajé un poco la velocidad porque el pavimento estaba resbaloso. En una curva cerrada vi algo raro. Un carro pequeño, volteado sobre la cuneta. Las luces traseras seguían encendidas. Frené y me acerqué con el camión orillado, con la lluvia cayendo tan fuerte que apenas veía mi sombra. Grité, pero no hubo respuesta. Al acercarme noté que la puerta del conductor estaba abierta y el interior vacío. Había sangre en el volante, pero no demasiada. Pensé que tal vez el chofer había salido a pedir ayuda, aunque a esa hora no pasaba ni un alma. Caminé unos metros con la lámpara del celular. El sonido del río se oía más fuerte que nunca. Encontré una huella en el barro, como de una bota, y luego otra, y otra más, que se perdían hacia un sendero cubierto de zacate. Dudé en seguir, pero pensé que si alguien estaba herido, no podía dejarlo ahí. El sendero bajaba hacia el río. La lluvia formaba pequeños arroyos que corrían por mis botas. La luz del teléfono apenas alcanzaba unos metros. A los pocos minutos vi algo que me heló. Una chamarra colgada de un arbusto, empapada. Junto a ella, una bolsa rota con papeles deshechos por el agua. ¿Hay alguien ahí?, grité otra vez. Nada. Solo el rumor del agua y los truenos a lo lejos. De pronto escuché un golpe metálico, como si algo hubiera caído sobre una lámina. Apagué la luz para escuchar mejor. El ruido venía del puente. Regresé rápido por el sendero, con las manos frías. Cuando salí de nuevo a la carretera, vi la silueta de alguien parado junto al camión. Era una figura delgada, con un impermeable negro. No podía distinguir su cara por la lluvia. Me acerqué despacio. ¿Todo bien?, le dije. Acabo de encontrar un coche volcado allá atrás. ¿Usted venía en él? No contestó. Solo giró la cabeza hacia mí, como si me estudiara. Detrás de él, las luces del camión alumbraban el agua cayendo a chorros. ¿Está herido?, insistí. Entonces dio unos pasos hacia mí. Su andar era extraño, tambaleante. Cuando estuvo más cerca, noté que el impermeable le quedaba grande y que el pantalón estaba cubierto de barro hasta las rodillas. No traigo señal, le dije, tratando de sonar tranquilo. Pero puedo llevarlo a Cuatecómaco, hay una clínica. No dijo nada. Luego, en un tono casi inaudible, murmuró: ¿Dónde está mi hija? Me quedé helado. ¿Su hija? ¿Venía con usted? Pero él siguió caminando hacia el carro volcado. Yo no sabía qué hacer. Corrí detrás de él, pero apenas lo alcancé, un rayo iluminó todo y lo vi. El coche estaba vacío, sin nadie dentro. Ni siquiera las huellas seguían ahí. El hombre se metió en el asiento del conductor y cerró la puerta. «Espere», grité. «No se puede mover. El carro está destrozado». Golpeé la ventana,
Pero cuando la luz del siguiente relámpago cayó sobre el coche, el asiento estaba vacío. El impermeable colgaba en el respaldo. Me quedé inmóvil unos segundos. Pensé que el cansancio y la lluvia me estaban jugando una mala pasada. Me acerqué y abrí la puerta. Dentro olía a humedad y gasolina. El impermeable goteaba. Busqué con la lámpara en el asiento trasero. Nada. Me regresé al camión con la intención de largarme de ahí. Pero cuando abrí la puerta, noté que en el asiento del copiloto había una muñeca empapada, de esas viejas de trapo, con los ojos cosidos. Yo no la había visto antes. La tomé sin pensar y la lancé al piso. Arranqué el camión, pero las llantas patinaban en el lodo. En eso, escuché un ruido atrás, en la caja, como si algo golpeara las paredes metálicas. 3 veces. Fuerte. Pisé el freno. El ruido se repitió. No tenía sentido. La caja estaba cerrada con candado. Salí con la linterna, empapado de nuevo. Subí por el costado y alumbré hacia adentro por una rendija del portón. No vi nada. Entonces lo escuché otra vez. Un golpe y una respiración ahogada. Mi cuerpo reaccionó solo. Corrí a la cabina, metí primera y avancé como pude. La lluvia era tan densa que apenas veía los faros. Sentía el corazón reventar en el pecho. El camino bajaba hacia el río. Sabía que si seguía así, el puente podía estar inundado, pero no podía parar. El ruido en la caja seguía, irregular, como si algo vivo se moviera adentro. A unos metros del puente vi las luces de una patrulla estacionada. 2 policías me hicieron señas. Frené de golpe. Bajé y traté de explicarles todo. El coche volcado, el hombre del impermeable, el ruido en la caja. Ellos se miraron entre sí, sin decir nada. Uno de ellos, el más joven, apuntó su linterna hacia la carretera. ¿Dice que el coche estaba allá atrás?, preguntó. Sí, a unos 500 metros, antes de la curva. Subimos los 3 a la patrulla y fuimos hasta el punto. Pero ya no había nada. Ni coche, ni huellas, ni siquiera el rastro en el lodo. Solo la lluvia cayendo sobre el asfalto limpio. Regresamos al camión. Les pedí que revisaran la caja, porque el ruido seguía. Con una palanca rompieron el candado. Cuando levantamos la puerta, la linterna del policía iluminó las cajas perfectamente apiladas, ni una fuera de lugar. No hay nada, dijo el oficial. Yo me quedé mirando. La muñeca estaba ahí, encima de las cajas, seca, como si nunca se hubiera mojado. Los policías me dijeron que me calmara, que probablemente me había confundido por el cansancio. Uno de ellos me ofreció escoltarme hasta Cuatecomaco. Acepté. Durante el trayecto, la patrulla iba detrás de mí, pero al pasar el puente me di cuenta de que sus luces ya no se veían. Pensé que me habrían dejado seguir solo, pero cuando llegué al pueblo y estacioné frente a la tiendita de don Margarito, vi la patrulla ahí, sin nadie adentro, las puertas abiertas, el motor apagado. Intenté llamar por radio a la comandancia, pero no respondieron. Llovía con más fuerza. Me bajé, sin saber qué hacer, y cuando miré al suelo vi las mismas huellas de bota que había seguido horas antes, marcadas sobre el lodo fresco, dirigiéndose hacia el monte. Y junto a la puerta del camión, otra vez, la muñeca. Esta vez con una mancha oscura en la frente. No me quedé a averiguar más. Subí de nuevo y arranqué hacia la carretera, aunque la lluvia me tapara la vista. Pero apenas crucé la última curva antes del puente, las luces delanteras iluminaron algo. El carro volcado, igual que al principio, con la puerta abierta y el impermeable colgando del asiento. Y entonces escuché la voz, nítida, proveniente de la radio del camión, entre los ruidos de la tormenta. ¿Dónde está mi hija? No esperé a que terminara la frase. Solo sé que pisé el acelerador y seguí manejando, sin mirar atrás.
Hasta hoy, cada vez que llueve en la sierra, evito ese camino. Y aunque el camión fue revisado varias veces después de aquella noche, la muñeca nunca volvió a aparecer, pero el candado de la caja, desde entonces, siempre amanece abierto. Me llamo Julián Álvarez y durante 5 años trabajé como encargado del turno nocturno en una gasolinera vieja, de esas que quedan en medio de la nada, sobre la carretera 57, entre San Luis Potosí y Matehuala. Era un sitio olvidado, rodeado de desierto y monte bajo, donde el viento levanta polvo incluso de noche. En temporada de lluvias, el paisaje cambiaba. El aire olía a tierra húmeda y el agua caía como si quisiera borrar el camino. Esa noche, la lluvia no dio tregua desde el atardecer. El guardia, don Lucho, no había venido porque su nieto estaba enfermo, así que me tocó estar solo. El sonido del agua sobre el techo de lámina y el zumbido de las luces eran la única compañía. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando las luces de un tráiler atravesaron la cortina de lluvia y se detuvieron frente a la bomba número 2. El vehículo era enorme, blanco, reluciente, con una lona azul nueva cubriendo la caja. Se veía fuera de lugar entre tanto lodo y oscuridad. El chofer bajó apenas el vidrio para entregarme el dinero, sin hablar más de lo necesario. Su rostro era pálido, su bigote empapado y la mirada fija al frente, como si condujera desde hacía días. La transacción fue rápida y el hombre se alejó hacia los baños detrás del local. Pasó un buen rato y no volvió. Cuando fui a buscarlo, la puerta del baño estaba cerrada por dentro y no respondía a nadie. Al regresar, noté que la puerta del copiloto del tráiler estaba entreabierta. Dentro, la luz del tablero alumbraba una mancha oscura sobre el asiento. Un pañuelo de niña, empapado y con dibujos de flores, colgaba del manubrio. La lluvia seguía cayendo con fuerza, cubriendo todo sonido. No sabía qué pensar. Intenté comunicarme por el viejo radio de la estación, pero solo escuché estática. De pronto, el camión arrancó. El chofer estaba de nuevo en la cabina, inmóvil, mirando hacia adelante. El motor rugió y el tráiler desapareció rumbo al norte, dejando el pañuelo tirado en el suelo. El silencio que siguió fue pesado, como si la lluvia hubiera tragado el ruido. Me encerré en la tienda y traté de concentrarme en la caja. Casi 1 hora después, un golpe seco contra la puerta trasera me hizo levantar la vista. 3 golpes, espaciados, firmes. Pensé que el viento había movido algo, pero al asomarme vi una bicicleta vieja, tirada en el barro, con la rueda trasera doblada. El agua escurría por las paredes, y en medio del aguacero se escuchó una voz. Venía del terreno baldío detrás del tanque de agua. Una voz débil, femenina, casi ahogada por la tormenta. No se distinguían las palabras, pero era un ruego. Tomé la linterna y el paraguas y avancé. A unos metros, el haz de luz iluminó una silueta en el suelo. Una mujer joven, cubierta de lodo, con la ropa rasgada y una pierna visiblemente herida. El susto me paralizó unos segundos. Corrí a buscar una manta y el botiquín, pero al volver, el lugar estaba vacío. Solo quedaban las huellas deshechas por el agua y la bicicleta retorcida. La linterna comenzó a parpadear. El aire olía a diésel y barro, un olor que se mete en la garganta. Sentí por primera vez un miedo seco, de esos que no se nombran porque no tiene sentido hacerlo. Regresé a la tienda, eché el cerrojo y apagué las luces. La tormenta seguía rugiendo. A las 4, los faros de un auto se acercaron y se detuvieron frente a la estación. Una pareja bajó corriendo, buscando refugio. Eran jóvenes. Venían de Matehuala y estaban empapados. Su llegada alivió un poco el peso de la noche. Pero apenas unos minutos después, el zumbido de un motor pesado volvió a escucharse. A través de las ventanas empañadas, se distinguieron los faros de un camión enorme que se detuvo lentamente frente a las bombas.
Era el mismo tráiler blanco con lona azul. El motor se apagó, pero el conductor no salió. La lluvia redobló su fuerza. De pronto, un golpe retumbó desde el interior de la caja. Después, otro. Y otro más. La lona se movía con cada impacto. No supe si era valor o estupidez lo que me empujó a salir, pero lo hice. Crucé el estacionamiento con la linterna y me acerqué a la parte trasera del camión. Los golpes seguían, ahora más desesperados, como si algo o alguien intentara salir. Golpeé la pared metálica con la mano abierta, pero no hubo respuesta. Alrededor, todo era oscuridad. Solo el sonido del agua, el motor del camión que vibraba aún tibio y la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Subí al estribo para mirar por la ventanilla. El chofer estaba adentro, apoyado sobre el volante, sin moverse. Su respiración era rápida y desigual, y su piel tenía el color del papel mojado. Cuando la puerta se abrió por el viento, cayó un fuerte olor a humedad y combustible. El hombre intentó decir algo, pero su voz era un murmullo quebrado. No llegué a entenderlo. En ese momento, un golpe sacudió la parte trasera del tráiler y la puerta metálica se abrió de golpe, lanzando al suelo una figura envuelta en una manta. Era una persona, una mujer, la misma que había visto tirada antes. Sus brazos estaban atados con cuerdas de carga. Apenas respiraba. La pareja gritó desde la tienda, y en medio del caos aparecieron luces rojas a lo lejos. Una patrulla que se acercaba a toda velocidad. El conductor del tráiler se arrodilló en el barro, sin resistencia. Los policías lo subieron al vehículo junto con la mujer y partieron hacia San Luis. Cuando el sol apareció, la gasolinera quedó vacía, silenciosa, con olor a agua estancada. El turno siguiente llegó con la calma de quien no sabe nada. Le conté lo ocurrido, pero su mirada fue de duda. Encendió la televisión pequeña del mostrador y mientras bebíamos café, apareció la noticia. Esta madrugada fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en un camión de carga, sobre la carretera 57, kilómetro 156. Se presume que el vehículo había sido robado horas antes. No se dijo nada de la mujer, nada de la patrulla, nada del lugar. Dejé el trabajo esa misma tarde. Meses después, un trailero que conocí en el almacén juró haber visto, durante otra noche de tormenta, un camión blanco con lona azul detenido frente a la bomba 2. Decía que el motor estaba encendido y que la puerta del copiloto permanecía abierta. En el asiento, un pañuelo rosado perfectamente doblado, limpio, como nuevo. Y que cuando intentó tocar el claxon para avisar que se estaba vaciando el tanque, el motor se apagó solo. Nunca más pasé por ese tramo de la carretera, pero cada vez que escucho una tormenta caer sobre el asfalto, puedo oler otra vez el diésel, el lodo y ese silencio húmedo que precede a lo imposible. Tenía 16 años y no me consideraba un niño, pero tampoco un adulto. Aquella fue la primera vez que me dejaron solo en casa durante toda una noche, y coincidió con la peor tormenta que recuerdo en mi vida. Mis papás se habían ido a Tepic por el velorio de un primo de mi mamá. La idea era que volvieran al anochecer, pero los deslaves en la carretera los dejaron varados. Me llamaron a las 7 y me dijeron que pasaría la noche solo. «Cierra bien las puertas y no abras a nadie», me dijo mi papá. Vivíamos en las afueras de Compostela, en un fraccionamiento medio vacío, con pocas casas habitadas y terrenos baldíos cubiertos de maleza. Era una zona que recién estaban urbanizando. Calles sin pavimento, alumbrado irregular, perros sueltos, postes que crujían con el viento. En las noches sin luna, la oscuridad era tan densa que ni las luces de las casas vecinas servían de mucho. La lluvia había empezado antes del mediodía, primero leve, luego más constante, hasta volverse un ruido sólido, continuo, que no daba respiro. En el techo el golpeteo sonaba como si lanzaran grava,
y cada trueno hacía vibrar los vidrios del ventanal. Me gustaba mirar las tormentas desde niño, pero esa tarde había algo distinto, un aire extraño, como si la casa respirara junto con la lluvia. A las 8 cené un poco de arroz y un pan viejo. Quise distraerme viendo videos en el celular, pero el internet se cayó. Luego se fue la señal del teléfono. Intenté poner música desde una memoria, pero el estéreo se trabó. Así que me quedé sentado en el sillón, con el sonido de la tormenta llenando cada rincón. La luz de la calle entraba por la ventana principal, parpadeando como si también fuera a rendirse. Afuera el viento movía las ramas del guayabo del patio y hacía golpear algo contra la barda. Una cubeta, tal vez. No le di importancia. Subí el volumen de la televisión, aunque solo había estática. Pasadas las 10, escuché el primer golpe. No fue fuerte, más bien un toque breve, en la puerta trasera que daba al lavadero. Me levanté pensando que sería el viento, pero cuando fui a revisar vi que la puerta estaba entreabierta. Juraría que la había cerrado con llave hacía rato. Afuera el agua corría como un arroyo por la losa, y el aire empujaba las gotas hacia adentro. Cerré de golpe y aseguré el cerrojo. Volví a la sala intentando ignorar el temblor en las manos. 10 minutos después, otro ruido, ahora del lado del frente. 3 golpes secos, espaciados. Me quedé quieto, con la respiración contenida. No se escuchaba ninguna voz, ni pasos, ni nada más. Solo el trueno distante y el repiqueteo constante del agua. Me acerqué a la ventana y abrí un poco la cortina. La calle estaba vacía. El poste de luz titilaba, iluminando los charcos que se formaban en la terracería. Ni un alma. Volví a cerrar, pero los golpes regresaron, ahora más insistentes. No me atreví a abrir. Grité, ¿quién es? Pero nadie contestó. Pasó 1 minuto, tal vez 2, y el silencio volvió. Fui a buscar el teléfono de casa para llamar a mis papás, pero la línea estaba muerta. El zumbido de fondo era lo único que respondía. Intenté pensar con calma. Tal vez alguien pedía refugio, un vecino que se había quedado sin luz, o un borracho que se equivocó de casa. En el fraccionamiento vivían pocos, pero algunos hombres solían caminar de noche con linternas cuando llovía para revisar los canales. La curiosidad me ganó. Abrí la puerta apenas unos centímetros. La lluvia me golpeó el rostro y me obligó a entrecerrar los ojos. La calle seguía vacía. Cerré de nuevo y puse el seguro. Intenté dormir en la sala, con las luces encendidas. Pero cada ruido me hacía levantar la cabeza. A las 11 con algo, otro sonido. Un golpeteo sordo que venía del patio lateral, como si algo cayera sobre las láminas del tendedero. Fui por la linterna y asomé por la ventana. La lluvia era tan densa que apenas veía a unos metros. Sin embargo, juraría que una silueta se movía junto al muro, muy despacio, encorvada. Me quedé inmóvil. Parpadeé. Ya no estaba. El corazón me retumbaba en el pecho. Retrocedí unos pasos y tropecé con la mesa. El ruido hizo que el perro de la casa de enfrente empezara a ladrar con desesperación. Ladró durante varios minutos, hasta que de repente se calló. No quise mirar más. Cerré las cortinas y subí el volumen de la tele, aunque solo se escuchara estática. En medio de todo, me di cuenta de que el agua se estaba filtrando por debajo de la puerta del pasillo. Tomé un trapo y fui a secar. Entonces lo vi. Sobre el piso, huellas mojadas, pequeñas, marcadas con barro. Venían desde el baño y seguían hasta la cocina. Me quedé helado. Caminé sobre la punta de los pies, siguiendo el rastro con la linterna. Eran de alguien descalzo, quizás un niño. Cada paso estaba bien definido, con el contorno de los dedos. Pero no había nadie más en la casa. Revisé el baño, el cuarto de mis papás, el mío. Todo vacío, las ventanas cerradas. Sin embargo, las huellas seguían apareciendo, frescas, húmedas,
hasta llegar otra vez a la puerta trasera. El cerrojo seguía puesto, pero el marco estaba lleno de lodo. Parecía como si alguien hubiera intentado empujarla desde afuera con las manos embarradas. El miedo se transformó en rabia. Empecé a gritar para espantar el nerviosismo, pero lo único que logré fue quedarme afónico. Quise salir corriendo a casa de un vecino, pero la lluvia era tan intensa que la calle parecía un río. Las luces del poste se apagaron de golpe, y todo quedó sumido en una oscuridad espesa. Encendí una vela en la cocina y me quedé sentado en el piso, escuchando. La casa crujía, el viento se colaba por los marcos, el agua golpeaba el tejado como si alguien caminara sobre él. Pasaron los minutos, tal vez una hora, hasta que el cansancio me venció. No sé si me dormí o me desmayé, pero desperté con un ruido seco, metálico. La vela se había apagado y el olor a cera quemada flotaba en el aire. El sonido venía del frente. Algo chocaba contra el portón de la cochera. Abrí un poco la cortina y vi, a través de la lluvia, una bicicleta tirada en medio de la calle. No era mía. Tenía el asiento roto y la rueda trasera giraba sola. No había nadie alrededor. El ruido metálico volvió a sonar, pero esta vez dentro de la cochera. Corrí a cerrar la puerta interior, pero cuando quise echar el cerrojo, me di cuenta de que ya estaba puesto. Y aún así, algo lo empujaba desde el otro lado. Sentí el golpe seco contra la madera, 1, 2, 3 veces. Me eché hacia atrás, sosteniendo la linterna. Escuché entonces un jadeo breve, como el de alguien que corre y trata de recuperar el aire. Después, silencio absoluto. La puerta dejó de moverse. Me quedé ahí, sentado en el suelo, con la linterna temblando en mi mano. No sé cuánto tiempo pasó, quizá minutos, quizá más. Afuera la tormenta seguía rugiendo, pero ya no tan violenta. Comencé a escuchar otro sonido, más bajo, irregular. Agua goteando. Venía del pasillo. Cuando apunté la linterna, el haz de luz se reflejó en algo brillante. Charcos frescos, formados de nuevo. Las huellas habían regresado, solo que ahora eran más grandes, más marcadas, como si quien las dejaba pesara más. El corazón me dio un vuelco. Retrocedí hasta mi cuarto y empujé un mueble contra la puerta. Me acosté en el piso, con la linterna encendida, apuntando hacia la entrada. Afuera se escuchaban pasos lentos, arrastrados, que se detenían frente a mi habitación. Luego nada. No recuerdo haber dormido. Solo sé que, cuando el amanecer iluminó la ventana, la lluvia había disminuido y los sonidos se habían ido. La casa olía a tierra mojada y a encierro. Salí con cuidado. Todo estaba en su sitio, pero el piso seguía húmedo y las huellas habían desaparecido, como si el agua las hubiera borrado. Afuera, el jardín estaba revuelto, el cubo de la basura volcado, la cerca doblada y en el suelo, junto al lavadero, un zapato pequeño lleno de lodo. No era mío, ni de nadie de mi familia. Llamé a mis papás apenas tuve señal. Llegaron esa tarde, empapados, nerviosos. Revisaron toda la casa, pensaron que había sido un ladrón o un vagabundo. Mi papá dijo que, con la lluvia, alguien pudo haberse metido a buscar refugio y luego irse. Intenté creerle, pero algo no encajaba. El cerrojo nunca se había abierto. Esa noche, mientras trataba de dormir, volvió la lluvia. No tan fuerte, pero lo suficiente para recordarme cada ruido de la anterior. Cerré bien todas las puertas y ventanas. Aún así, a medianoche me despertó un sonido que reconocí de inmediato. 3 golpes secos, en la puerta trasera. Fui hasta allá con el corazón en la garganta. Puse el oído contra la madera. No se escuchaba nada del otro lado. Cuando por fin me atreví a mirar por la ventana, el patio estaba vacío, solo la lluvia cayendo. Pero en la pared, justo al lado de la puerta,
Había una mano marcada con barro fresco, pequeña, nítida, como la de un niño. No volví a dormir. Al día siguiente, cuando salió el sol, la marca ya no estaba. Mis papás no me creyeron. Dijeron que fue la tormenta, la imaginación o el miedo. Pero yo sé lo que vi. Y desde entonces, cada vez que llueve con fuerza en la madrugada, me quedo despierto, mirando esa puerta, esperando no volver a oír esos 3 golpes. Me llamo Sergio, y desde hace 2 años trabajo como guardia nocturno en una bodega de abarrotes que está a las afueras de Poza Rica, en una zona donde la carretera se pierde entre cañales y potreros inundados. Siempre me gustaron las noches lluviosas. Tenían algo tranquilo, hipnótico. Pero aquella, la del 3 de agosto, me enseñó que la lluvia también puede volverlo todo extraño, como si el mundo se deformara bajo el agua. Entré al turno a las 10 de la noche. El encargado se había ido temprano porque la tormenta prometía ponerse fea, y me dejó solo con la instrucción de cuidar que no entrara agua al almacén. Tenía café, un radio viejo, mi chamarra y mi linterna. Afuera el cielo era una masa negra iluminada por relámpagos que no tronaban, solo parpadeaban a lo lejos. A las 10:30 empezó a llover, y cuando digo llover, me refiero a una cortina espesa que hacía desaparecer el horizonte. La bodega era grande, de techo alto, con paredes de lámina y un piso de cemento pulido. A esa hora todo estaba en silencio, salvo por el ruido del agua. Acomodé una silla junto a la entrada principal y saqué el termo con café. El aire estaba frío, el tipo de frío que se mete por las mangas. Pasaron unos 30 minutos antes de que escuchara el primer golpe. Venía del fondo del almacén, donde guardaban los costales de azúcar y harina. No era fuerte, pero se repitió 2 veces. Pensé que alguno de los costales se había caído. Tomé la linterna y caminé hasta allá. El suelo estaba húmedo. Una gotera se había abierto en el techo y el agua caía sobre los sacos, formando charcos. Todo parecía normal. De regreso, noté que la puerta lateral estaba entreabierta. Juraría haberla cerrado con tranca al llegar. El viento empujaba la lámina y hacía que chocara contra el marco, produciendo un ruido hueco. La aseguré y seguí mi ronda. La lluvia, sin embargo, no cedía. Caía con tanta fuerza que parecía golpear desde adentro de la cabeza, un ruido sordo y constante que no permitía pensar. Eran casi las 12 cuando las luces empezaron a parpadear. El generador eléctrico no soportaba bien los bajones de voltaje. Apagué el radio y me quedé con la linterna. La oscuridad en la bodega era total. Ni un rayo lograba filtrarse por las rendijas. El olor a humedad y metal era fuerte. Entonces escuché algo distinto. Motor de un vehículo, acercándose por el camino de tierra. No era común que alguien viniera a esas horas, y menos con ese clima. Me asomé por una de las rendijas del portón principal. Las luces de un pickup viejo se detuvieron frente a la entrada. Del lado del conductor bajó un hombre con impermeable oscuro. Llevaba una linterna y algo envuelto en plástico. Golpeó la lámina con la mano. «¿Quién anda ahí?», grité. La lluvia ahogó mi voz. El tipo volvió a golpear, más fuerte. Me acerqué y abrí apenas una rendija. El agua se metió de inmediato. El hombre me dijo, casi gritando: «Se me descompuso la troca allá atrás. ¿Me deja pasar un rato? Nomás para no mojarme más». No me gustaba la idea. La empresa era estricta con dejar entrar a cualquiera, y menos en la noche. Pero el tipo se veía empapado, tiritando. Pensé que rechazarlo sería cruel. Abrí la puerta y lo dejé pasar. Entró agradeciendo, dejando un rastro de agua y lodo en el piso. Tenía las manos en los bolsillos y el rostro oculto bajo la capucha. Le ofrecí café y me dijo que sí con un gesto. «¿Por dónde venía?», pregunté.
Por el camino de los cañales, respondió. Iba pa Papantla, pero el río se salió. Hablaba con voz ronca, sin mirarme. Nos quedamos un rato escuchando la lluvia. El viento golpeaba la puerta como si quisiera entrar. De repente, sonó algo en el exterior, un golpe metálico, como si algo hubiera caído sobre el techo. El hombre se levantó de golpe. ¿Tiene alguien más aquí?, preguntó. No, estoy solo. El ruido se repitió, ahora más cerca, sobre la lámina. Subí el volumen del radio para distraernos, pero la estática llenó el aire. «Ha de ser una rama», dije. El hombre no respondió. Tenía la mirada fija en el techo, inmóvil. Después de unos minutos el sonido cesó. El hombre se relajó un poco y se sentó otra vez. Yo fingí que leía una revista, aunque en realidad lo observaba de reojo. Noté que traía los pantalones manchados de algo oscuro, no solo barro. Cuando le ofrecí servirse más café, negó con la cabeza. ¿Y qué traía en el plástico?, pregunté, solo por hablar. Él bajó la mirada hacia el bulto que había dejado junto a la puerta. «Herramientas», dijo rápido. No insistí. A la 1 de la mañana, la lluvia seguía igual, sin tregua. El hombre se acercó al portón y miró hacia afuera. «Creo que ya bajó la corriente del agua», comentó. «Si no le molesta, me voy». Le dije que esperara a que amainara, pero insistió. Tomó el bulto, me agradeció y salió corriendo bajo el aguacero. Vi las luces de su camioneta encenderse a lo lejos, pero solo por unos segundos, antes de apagarse de nuevo. Me quedé con una sensación extraña. Decidí dar una vuelta por el perímetro para asegurarme de que todo estuviera cerrado. En la parte trasera, junto al drenaje, noté algo raro. Huellas frescas, hundidas en el lodo, pero no solo las suyas. Había otras más pequeñas, como si alguien más hubiera estado caminando descalzo detrás. Volví adentro inquieto. La bodega olía diferente, a tierra mojada y algo más, un aroma metálico, como de hierro. Pasé la linterna por el piso y vi un hilo delgado de agua rojiza que salía desde donde el hombre había estado sentado. Seguí el rastro. Terminaba junto al portón, mezclado con el lodo. Llamé a la policía, más por instinto que por otra cosa. Tardaron casi 1 hora en llegar. La tormenta seguía fuerte. Mientras esperaba, cerré todo y me quedé en silencio. Los truenos iluminaban por segundos el interior, mostrando las sombras largas de las estanterías. Cuando los patrulleros llegaron, revisaron el lugar y me preguntaron si había visto bien al hombre. Les di la descripción. Uno de ellos se miró con el otro y dijo algo en voz baja que no alcancé a entender. Después me contaron que habían encontrado una camioneta abandonada en el camino hacia el río, con las puertas abiertas y manchas de sangre en el asiento. No supieron decirme si era la misma. Tomaron mi declaración y se fueron. La lluvia, sin embargo, no paró en toda la madrugada. A las 4:30, ya sin sueño, escuché golpes en el portón, 3, lentos. Pensé que habían vuelto los policías. Tomé la linterna y me acerqué. La abrí unos centímetros. El viento me lanzó agua a la cara. No había nadie. Solo el camino lleno de charcos y el sonido del río desbordado. Antes de cerrar, vi algo junto al drenaje. Una bolsa negra, igual a la que el hombre llevaba. La lluvia la movía, empujándola contra el barro. No quise abrirla. La empujé con el pie hacia un costado y aseguré la puerta. Cuando amaneció, la bolsa ya no estaba. Solo quedaban las huellas frescas de unos pies descalzos y el olor metálico que se resistía a irse. El jefe llegó a las 8. Le conté lo ocurrido. Pidió revisar las cámaras de seguridad, pero el sistema se había caído por los bajones de luz. No grabó nada. Solo quedó la lluvia, interminable, repiqueteando sobre el techo de lámina, borrando los rastros.
Esa tarde las noticias locales reportaron que habían encontrado 2 cuerpos río abajo, cerca de un cañal. Uno era de un hombre adulto, el otro no se identificó. No quise preguntar más. Desde entonces, cada vez que llueve en mi turno, cierro todas las puertas antes de que caiga la primera gota y dejo el radio encendido toda la noche. No porque tema a fantasmas, sino porque hay algo en las lluvias de Veracruz que no solo arrastra agua, también arrastra a los vivos que no deberían andar de noche. Me llamo Iván, tengo 17 años y todavía no sé si aquella noche me salvé o si solo tuve suerte. Era viernes, llovía desde temprano y mis papás se habían ido a visitar a mi abuela a Jalapa. Me quedé solo en casa, en un fraccionamiento tranquilo de las afueras de Coatepec, donde en invierno la niebla se mezcla con el olor a tierra mojada y café. Desde las 8 de la noche, el aguacero era constante. Las gotas golpeaban el techo de lámina del patio como si alguien arrojara piedritas sin parar. El viento silbaba entre las rendijas y hacía moverse el cable del internet, que parpadeaba de manera irregular. Encendí la laptop y puse música. Afuera, los truenos se mezclaban con el sonido de la lluvia. Era una de esas noches que parecen hechas para quedarse despierto. Sin clases, sin ruido, sin nadie molestando. El internet iba lento, pero suficiente para navegar. Entré a un grupo de Discord donde hablaba con algunos amigos. Uno de ellos, Chava, mandó un enlace diciendo: «Miren esto, no lo busquen en Google. Está subido directo al servidor, dura poco, pero está fuerte». Nadie respondió. Habíamos tenido conversaciones parecidas antes, sobre videos raros o páginas ocultas, pero casi siempre eran bromas. No sé por qué, pero esa noche, con la lluvia cayendo y la casa completamente en silencio, tuve curiosidad. El enlace decía solo: hxxp:// K9 _shadow / mirror-i.web. No era un dominio común. Pensé que no cargaría, pero la página abrió tras unos segundos. La pantalla se puso negra y apareció un texto en letras blancas: «Conéctate para ver lo que ellos ven». Debajo, un recuadro de video, sin controles. El cursor se movía solo y el video empezó. Al principio pensé que era falso. La imagen mostraba una habitación muy parecida a la mía, un escritorio, una silla negra, una ventana con cortinas beige y una lámpara con la misma forma que la mía. La diferencia era mínima. En el centro del cuadro, alguien estaba sentado frente a una computadora, igual que yo, pero la cámara estaba colocada detrás, como si lo observaran en tiempo real. La conexión era mala, el video se trababa por momentos y el sonido era apenas un zumbido. Aún así, me dio un escalofrío. No parecía una grabación. El reflejo de la pantalla, el movimiento del ratón, todo era demasiado natural. Pensé que era un truco. Cerré la ventana. El navegador no respondió. Intenté salir, pero el cursor se movía sin que yo lo tocara. Luego apareció un mensaje en la esquina: «¿Quieres mirar más cerca?». Me quedé inmóvil. Las luces de la casa parpadearon. El sonido de la lluvia se volvió más fuerte, golpeando los vidrios. El video cambió de ángulo. Ahora la cámara estaba más cerca del rostro del chico. No se le veía bien. El brillo de la pantalla le tapaba los ojos. Pero había algo familiar en su postura, en cómo sostenía el mouse, en la camisa gris que llevaba puesta. Me di cuenta de que era igual a mí, no idéntico, no un clon, simplemente igual en ese momento, sentado frente al monitor, en una habitación con los mismos objetos. Revisé a mi alrededor. Mi ventana tenía el mismo reflejo, el mismo reloj digital, en el buró. La respiración se me aceleró. Volví a intentar cerrar el navegador.
Nada. Entonces se cortó la luz. La casa quedó a oscuras. El sonido de la lluvia se amplificó como si golpeara desde adentro. Solo quedaba la batería de la laptop y la pantalla, aún encendida, mostraba una nueva línea. No cierres. Él todavía te está viendo, tragué saliva. Pensé en desconectar el módem, pero no tenía señal de celular y la tormenta seguía en su punto más fuerte. Afuera, los postes estaban apagados y el único sonido era el del agua cayendo sobre la azotea. En la pantalla, el video seguía. El chico, yo o alguien igual a mí, se levantó de la silla. La cámara lo siguió, moviéndose ligeramente, como si la sostuviera una persona detrás. Él caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. En el reflejo se veía una figura más, apenas perceptible, parada detrás. Apagué la laptop cerrando la tapa. El clic del cierre fue lo más fuerte que escuché en minutos. Me quedé en silencio, esperando. Entonces sonó algo desde el pasillo. Un golpe suave, como el de una puerta movida por el viento. Pero todas las ventanas estaban cerradas. Tomé la linterna del cajón y apunté hacia la puerta del cuarto. La lluvia era tan fuerte que el ruido exterior cubría todo, pero podía jurar que escuché pasos sobre el piso del pasillo. Fui hasta la puerta, la abrí despacio y no vi nada. El reflejo de la linterna mostraba el piso húmedo, como si hubiera entrado agua desde alguna parte. Seguí el rastro hasta la cocina, un charco junto al fregadero y justo en medio, mi módem parpadeando. El internet había regresado. Me acerqué y lo desconecté. En ese momento, la laptop, que yo había dejado cerrada, se encendió sola. La pantalla iluminó el cuarto con un tono azulado. Corrí de vuelta. El navegador seguía abierto. El video continuaba, pero ahora la imagen mostraba mi propia habitación, con la puerta entreabierta, exactamente como estaba en ese instante. Apunté la linterna al monitor y vi algo nuevo. Una caja de texto en la parte inferior. El cursor escribía solo. No voltees todavía. Me quedé paralizado. No lo hice. No porque creyera lo que veía, sino porque el instinto me lo impidió. Durante unos segundos, el sonido del teclado siguió. Clic, clic, clic. Luego, otra frase. Ya sabe que estás conectado. El corazón me golpeaba el pecho. Cerré la laptop de nuevo y la cubrí con una toalla. Me senté contra la pared, tratando de respirar. Afuera el viento soplaba tan fuerte que movía las láminas del techo. La lluvia golpeaba la ventana como si alguien lanzara puñados de agua. Pasó casi una hora antes de que me atreviera a volver a abrir la computadora. La batería estaba casi agotada. Al encenderla, la pantalla estaba en negro. Solo había una línea blanca parpadeando. Luego apareció un nuevo mensaje. La conexión se cortó. ¿Quieres restablecerla? Apagué todo. Desenchufé el módem, la laptop, incluso el cargador del teléfono. Me quedé sentado en la oscuridad, oyendo cómo el agua corría por la calle, arrastrando hojas y lodo. No dormí. A las 6 de la mañana, cuando la tormenta se detuvo, salí al patio. El aire olía a tierra mojada y ozono. El cielo todavía estaba gris. Caminé hasta la reja y vi las huellas de llantas marcadas en el lodo, justo frente a mi casa. No recordaba haber escuchado ningún vehículo durante la noche. Cuando por fin regresaron mis padres, no les conté nada. Solo dije que se había ido la luz. No quería sonar paranoico. Pero al día siguiente, cuando encendí la laptop para clases, algo me detuvo. La pantalla se encendió con normalidad, pero el fondo de escritorio había cambiado. Ya no era la imagen de siempre. Era una foto mía, tomada desde afuera de la ventana, bajo la lluvia, con la cortina ligeramente abierta. El archivo tenía nombre,
Mirror i02. Borré todo. Formateé la computadora. Cambié el módem. Nada volvió a fallar. Hasta una semana después, cuando empezó a llover otra vez. El sonido del agua sobre el techo me obligó a cerrar las cortinas. Pero el router, en silencio, parpadeó con una luz azul. Solo una vez. Como si alguien en algún lugar hubiera restablecido la conexión. Me llamo Rubén, tengo 19 años y estudio ingeniería en la Universidad Veracruzana. La historia que voy a contar ocurrió el año pasado, durante la temporada más intensa de lluvias que recuerdo. No hay fantasmas ni apariciones, pero todavía me cuesta dormir cuando escucho el agua caer sobre el techo. Vivo con mi mamá en una casa de 2 pisos en Xalapa, en una colonia vieja de calles empinadas, con cables bajos y árboles enormes que casi tocan las ventanas. Mi mamá trabaja en el hospital civil y suele cubrir guardias nocturnas. Esa noche de julio, una tormenta eléctrica cayó sobre toda la ciudad. Ella me llamó antes de irse, advirtiéndome que no saliera y que desconectara todo por los bajones de luz. Eran las 8:30. La lluvia empezó con fuerza y los truenos hacían vibrar las ventanas. Encendí una lámpara portátil y me puse audífonos para distraerme. Estaba viendo videos cuando se fue la electricidad. El silencio después del apagón fue brutal. Solo se escuchaba el golpeteo del agua sobre las láminas del vecino y el silbido del viento colándose por debajo de la puerta. Salí al pasillo con la linterna. Las sombras se movían con cada relámpago. Lo primero que noté fue el goteo. Venía del techo, justo sobre las escaleras. Alumbré y vi una mancha que se extendía lentamente. Tomé un balde y lo puse ahí, resignado a pasar otra noche con goteras. Pero al subir la mirada, vi algo que me desconcertó. En el yeso del techo, justo donde caía el agua, había una marca redonda, como una pisada borrosa. Pensé que era mi imaginación. Apagué la linterna y me fui a la cocina. Calenté café en la estufa de gas y me senté junto a la ventana, mirando cómo la calle se transformaba en un arroyo. Fue entonces cuando escuché el primer golpe seco en la azotea. No era un trueno, ni una rama cayendo. Sonó justo arriba, con un ritmo firme, como pasos sobre el concreto. Conté 3, luego silencio. Subí el volumen del teléfono, pero el sonido volvió. 3 pasos. Pausa. Luego 2 más. Apreté la linterna con fuerza y caminé hasta la escalera que llevaba al techo. Abrí la puerta con cuidado. El viento me lanzó gotas en la cara. Apunté hacia arriba. Nada. Solo la lluvia cayendo en oblicuo, los tanques de agua brillando bajo la luz de los relámpagos. Regresé adentro. Cerré con tranca. Pero los pasos se repitieron, más lentos, como si alguien caminara de un extremo a otro. Encendí el celular y llamé a mi mamá. La llamada no entraba. Sin señal. El wifi estaba muerto. Intenté distraerme mirando fotos viejas. Pasó casi 1 hora antes de que los golpes cambiaran de lugar. Ya no eran pasos. Eran arrastres, como si movieran algo pesado sobre el techo. Tomé la linterna y me armé de valor. Subí otra vez. La lluvia era tan densa que apenas veía el tanque de gas. Di unos pasos, resbalando. El agua me llegaba a los tobillos. El ruido venía del otro lado, junto al muro que daba a la calle. Me acerqué. Ahí encontré algo que no esperaba. Una mochila empapada, tirada junto a la barda. Era de color negro, sin distintivos. La abrí. Adentro había herramientas, guantes y una navaja oxidada. La cerré rápido. Sentí un cosquilleo en la nuca, la sensación de que alguien me observaba desde algún punto de la oscuridad. Regresé corriendo al interior y cerré la puerta con llave. Me quedé quieto, respirando agitado. A los pocos minutos escuché un golpe en la ventana del segundo piso, luego otro. Salí al pasillo.
Entre los relámpagos vi una silueta fugaz detrás del vidrio. Grité, pero cuando encendí la linterna no había nadie, solo el reflejo de mi propio rostro pálido. La lluvia seguía sin parar. Intenté llamar a la policía, pero no tenía señal. Pensé en salir corriendo, pero la calle era una corriente de agua lodosa. Decidí encerrarme en mi cuarto y esperar a que amaneciera. No sé cuánto tiempo pasó. El sonido de la lluvia se volvió una sola masa continua. De pronto, un nuevo ruido rompió el patrón, el crujido de la puerta principal. Bajé las escaleras con la linterna apagada, en silencio. El agua entraba por debajo de la puerta. Vi que el seguro estaba abierto. Me arrodillé y por una rendija alcancé a ver algo que me heló. Un par de botas embarradas justo afuera. Retrocedí sin hacer ruido. El picaporte giró. Me escondí detrás del muro. La puerta se abrió lentamente. El viento y la lluvia entraron en ráfagas, empapando el suelo. Durante unos segundos no vi nada más, solo las botas, quietas en el marco. Luego, un brazo empujó la puerta con fuerza. Corrí escaleras arriba y cerré mi cuarto. Escuché pasos, primero en la sala, luego subiendo. No eran apresurados, eran firmes, calculados. Me metí al closet, intentando no respirar. Los pasos llegaron hasta la puerta del cuarto. El mango giró una vez, luego otra, y se detuvo. La lluvia retumbaba sobre el techo. Pasó 1 minuto, 2, 5. Nada. Cuando me animé a salir, el pasillo estaba vacío. Bajé despacio. La puerta principal seguía abierta. Afuera, la tormenta había disminuido un poco. El agua corría por la calle como una corriente oscura. Cerré, puse trancas y me senté en el suelo, temblando. Pasaron quizá 20 minutos. Entonces escuché algo que me quitó el aire. El sonido de una llave girando en la cerradura desde afuera. No de la puerta principal, sino de la azotea. Me levanté de un salto. El corazón me golpeaba en el pecho. Corrí a asegurar la puerta del techo, pero ya estaba abierta. El viento frío entraba a ráfagas, empapando la escalera. Apunté la linterna y vi que la mochila seguía ahí, pero abierta. Al lado, una cuerda mojada y marcas de zapatos sobre el concreto. El cable de la antena había sido cortado. Entonces, escuché sirenas a lo lejos. Salí corriendo al balcón y grité pidiendo ayuda. Una patrulla avanzaba con dificultad entre el agua. Cuando llegaron, revisaron toda la casa. No encontraron a nadie, solo la mochila y un par de guantes llenos de lodo. Uno de los agentes me explicó que habían estado siguiendo a un ladrón de casas que se metía durante las tormentas, aprovechando los apagones. Había huido minutos antes por los techos, dejando parte de su equipo atrás. Esa noche no dormí. La lluvia siguió cayendo hasta la mañana siguiente. Cuando el sol salió, la calle parecía otra, limpia, silenciosa, como si nada hubiera pasado. Pero había algo que no mencioné a los policías. Mientras revisaban la azotea, vi que el borde del muro tenía marcas de dedos, como si alguien se hubiera aferrado con fuerza para no caer. Y junto a ellas, una huella pequeña, distinta, no de bota, sino de zapatilla infantil, hundida en el lodo fresco. No sé de quién era, ni cómo llegó ahí. Solo sé que, desde entonces, cada vez que llueve, el techo suena diferente. Como si alguien caminara despacio sobre las láminas, esperando otra oportunidad. No sé si alguna vez has pasado una noche entera solo, en un edificio casi vacío, escuchando la lluvia golpear las ventanas mientras el viento hace vibrar los marcos. Yo sí.
Y desde entonces, cada vez que llueve en la Ciudad de México, cierro todas las puertas y dejo las luces encendidas. No por miedo a la oscuridad, sino porque aprendí que hay cosas que prefieren moverse cuando no las ves. Vivía en el 8º piso de un edificio viejo en la colonia Doctores, justo frente al eje central. Era un lugar barato, feo, pero funcional. Paredes delgadas, elevador que se atascaba, vecinos que no saludaban. El tipo de edificio que parece abandonado incluso cuando hay gente dentro. Aquella noche llovía desde las 7. El cielo estaba tan negro que parecía pegado a los techos. El ruido del agua sobre las láminas del estacionamiento era constante, como si alguien estuviera barriendo el suelo con piedras. Yo tenía 20 años y recién me había mudado, así que todavía no me acostumbraba al eco del lugar. Mi mamá me había mandado un mensaje a las 8. «Cuídate, hijo, dicen que la tormenta va para largo». Le respondí con un emoji de paraguas. Después de eso, el celular se quedó sin señal. A las 9:30 se fue la luz. Todo el edificio quedó en penumbra, salvo por los relámpagos que entraban por las ventanas. Saqué una lámpara pequeña del cajón y me puse a leer para no pensar. Pero no podía concentrarme. El agua golpeaba tan fuerte que el sonido parecía venir de adentro de la cabeza. A las 10 y poco, escuché pasos en el pasillo. Era raro, porque a esa hora casi todos dormían. El portero vivía en la planta baja, y los demás departamentos del 8º estaban vacíos. Me levanté y miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío, apenas iluminado por un foco al final que titilaba con cada relámpago. Sin embargo, el sonido seguía, pasos lentos, arrastrados, que se alejaban hacia la escalera. Pensé que sería el del 7º piso, ese vecino callado que siempre subía de noche. Volví al sillón, pero no pasaron ni 10 minutos cuando se escuchó un golpe sordo, como si algo hubiera caído. Después, el ruido de una puerta cerrándose de golpe. Y luego, nada. Solo lluvia. Me asomé otra vez, sin abrir. La lámpara del pasillo se había apagado. Lo único que se veía era una sombra larga extendiéndose desde la esquina, temblando cada vez que caía un relámpago. Decidí dejarlo pasar. La lluvia ya estaba filtrándose por las ventanas y el agua corría por las escaleras. Fui por toallas y cubetas, y mientras secaba, escuché que tocaban a mi puerta. 3 golpecitos cortos. «¿Quién es?», pregunté. Nada, solo el ruido del viento. Me acerqué a la mirilla. No había nadie. Esperé. Nada. Pensé que tal vez era el agua golpeando la chapa, pero cuando me alejé, los golpes se repitieron, esta vez más suaves, como si alguien rozara la puerta con los nudillos. Mi estómago se apretó. «¿Quién anda ahí?», volví a decir. Una voz, casi ahogada, contestó. «Vecino, necesito ayuda». Era una voz de hombre, joven, nerviosa. Reconocí el acento del 7º piso. Abrí la puerta apenas unos centímetros. El pasillo olía a humedad y a óxido. El tipo estaba empapado, con una mano en el pecho y la otra sosteniendo algo envuelto en una bolsa negra. «¿Qué pasa?», pregunté. Me miró con los ojos muy abiertos. «¿No escuchó nada?», dijo. «¿Qué cosa?». «El grito. Hace rato». Negué con la cabeza. La lluvia seguía golpeando fuerte afuera. El hombre miró hacia el extremo del pasillo. «Hay alguien herido», dijo. «En el 8B». El 8B estaba vacío desde que llegué. No tenía cerradura nueva ni luz adentro. Siempre lo veía oscuro, con las cortinas moviéndose por el viento. «Seguro escuchó mal», le dije. «No», respondió. Alguien gritó, y luego se calló. Se quedó ahí, mirándome. En su bolsa negra goteaba agua, pero no olía a lluvia. Olía a metal. No quise insistir. Le dije que bajáramos juntos con el portero.
Asintió y me esperó mientras buscaba mi chamarra. Cuando salí, ya no estaba. El pasillo estaba vacío otra vez. Solo quedaba un rastro oscuro, como si hubiera arrastrado algo pesado por el suelo. Bajé hasta la planta baja con la linterna encendida. El elevador no servía. La escalera estaba empapada. El portero dormía en su silla, con la radio encendida. Lo desperté y le conté lo del grito. «No hay nadie en el 8B», me dijo sin levantarse. «Ese depa está cerrado desde hace meses». «Entonces alguien entró», insistí. «Si alguien entra, yo me doy cuenta». Su tono era tan firme que me hizo dudar. Me regresé al 8º piso. El aire olía más pesado. Escuché el goteo de algo en el pasillo. Pensé que era agua, hasta que la linterna alumbró una mancha rojiza, extendiéndose desde la puerta del 8B hasta la mía. Era sangre, fresca. Mi respiración se descontroló. Fui hasta la puerta del 8B y puse el oído. Adentro se oía un zumbido bajo, como un ventilador viejo girando. Toqué la chapa, estaba tibia. Golpeé la puerta. Nadie contestó. Intenté abrirla, pero tenía seguro. Pensé en bajar otra vez, pero entonces se oyó un ruido del otro lado. Un quejido. Después, el sonido de algo arrastrándose. Retrocedí, y en ese momento se apagó el foco del pasillo. La oscuridad fue total. Solo escuchaba mi respiración, la lluvia y ese sonido húmedo, irregular, como algo moviéndose sobre el piso. Encendí la linterna. El pasillo estaba vacío. La mancha de sangre seguía ahí, pero en la rendija inferior de la puerta se veía el reflejo de algo mojado que se movía despacio, como si una mano tratara de salir. Corrí a mi departamento y cerré con llave. Eran casi las 12:30. Me senté en el suelo, con la linterna apuntando a la puerta. El agua caía del techo. Intenté marcar a emergencias, pero el teléfono no tenía línea. Después de un rato, escuché que algo caía en el balcón. Me acerqué con cuidado. La lluvia era tan densa que apenas veía, pero en la barandilla había algo colgando. Una bolsa negra, igual a la que traía el vecino del 7º piso. Dentro se movía algo. La empujé con una escoba. Cayó 8 pisos abajo, golpeando con un ruido húmedo. Después de eso, solo escuché el viento. Regresé a la sala. Minutos después, alguien llamó a mi puerta. Una voz de mujer esta vez. «Soy del 8C. ¿Usted escuchó algo raro?» Abrí con precaución. Era una señora mayor, en bata, con el cabello mojado. Me dijo que había visto por la ventana una sombra cayendo desde arriba. Pensé en la bolsa. No le dije nada. La señora se fue asustada a su departamento. 5 minutos después, el portero tocó mi puerta. Venía empapado, con la cara pálida. «Llamaron los vecinos de abajo», dijo. «Hay algo en el patio». Bajamos juntos. La lluvia era una cortina espesa. En el patio, el agua nos llegaba a los tobillos. Entre la basura flotaba una bolsa negra rota. Dentro había ropa ensangrentada, un celular y un llavero con un número grabado. 7A. El portero me miró. Subimos corriendo. Golpeamos la puerta del 7A. Nadie contestó. La empujamos. Adentro, todo estaba oscuro. El aire olía a moho y metal. En el suelo había charcos de agua. Sobre la mesa, una toalla húmeda, un cuchillo de cocina y una taza con café a medio tomar. Y en la pared, marcas de manos embarradas. Solo eso. La policía tardó más de 1 hora en llegar. Cuando lo hizo, la lluvia seguía cayendo. Nos sacaron a todos los vecinos al pasillo. Uno de ellos dijo haber visto al tipo del 7A salir con una bolsa grande antes de la medianoche. Otro afirmó que escuchó golpes y luego un portazo. Pero nadie, absolutamente nadie, vio a quién metió o sacó del departamento.
Encontraron rastros de sangre en el elevador, en las escaleras y en el techo del edificio, pero ningún cuerpo. El portero repitió 1000 veces que el 8B estaba vacío. Los agentes revisaron. Vacío, sin muebles, sin nada, solo humedad y manchas viejas de moho. Esa noche dormimos todos en la planta baja, en los pasillos. Nadie quiso quedarse solo arriba. Yo no dormí. El ruido de la lluvia me tenía los nervios rotos. Al amanecer, los policías se fueron. La tormenta amainó. El portero dijo que era mejor no hablar con la prensa, que ese edificio ya había tenido suficientes problemas antes. No pregunté cuáles. Pasaron días. Nadie volvió a ver al vecino del 7A. Su departamento quedó sellado con cinta amarilla. El del 8B siguió vacío. Y el mío, cada vez más frío. Por las noches seguía escuchando el agua correr por las paredes, aunque no lloviera. Una tarde, bajando por las escaleras, me encontré a la señora del 8C. Me dijo que había ido a limpiar su balcón y encontró una mancha seca de sangre que parecía venir de arriba. Le sonreí con cortesía y no dije nada, pero desde esa noche comencé a notar otra cosa. Cuando llovía, la luz del pasillo del 8º piso parpadeaba, igual que aquella noche. Y a veces, justo cuando se iba la electricidad, el ascensor subía solo, hasta detenerse en mi piso. Las puertas se abrían y nadie salía. El sonido del motor quedaba flotando, mezclado con el repique del agua contra los ventanales. Después, silencio. Solo el goteo, la respiración contenida del edificio y el eco de algo que se mueve entre los muros. Hace un mes decidí mudarme. Esa noche, mientras empacaba mis cosas, empezó a llover otra vez. El viento golpeaba tan fuerte que parecía que el edificio se doblaba. A la medianoche, alguien tocó la puerta. Pensé que era el portero, pero cuando miré por la mirilla, no había nadie. Solo el pasillo vacío y el sonido del ascensor deteniéndose. Las puertas se abrieron y el foco parpadeó. Sobre el suelo mojado, alguien había dejado una bolsa negra, igual que la de aquella noche. Esta vez no se movía. La abrí. Dentro había un paraguas, el mío, el que había perdido meses atrás, y un celular, el del vecino del 7A. La pantalla encendió sola. Un mensaje nuevo. ¿Escuchaste el grito esta vez? La batería se apagó, y la lluvia siguió cayendo. No he vuelto al edificio. Cada vez que paso cerca, miro hacia arriba y veo las ventanas del 8º piso cerradas, pero goteando por dentro, como si siguiera lloviendo allá arriba, aunque el cielo esté despejado. No sé si alguien vive ahí ahora, no quiero saberlo. Solo sé que, cuando el viento cambia de dirección, la ciudad huele a lluvia y a óxido. Y siempre, siempre, parece que alguien está arrastrando una bolsa sobre el concreto. El agua no me deja ver nada. Golpea el parabrisas con tanta fuerza que parece que va a romperlo. El limpiaparabrisas apenas se mueve, chirriando, inútil. Estoy detenido en medio de la avenida Chapultepec, en una de esas noches que parecen querer borrar la ciudad. No sé cuántas horas llevo aquí, tal vez 2, tal vez toda la vida. El tráfico desapareció hace rato. Los autos que estaban adelante se fueron uno a uno, buscando salidas laterales. Y ahora solo quedo yo, con el motor apagado y el agua subiendo por las llantas. Escucho los truenos, los claxones lejanos, y cada tanto, algo que parece un grito perdido entre el viento. El cielo entero ruge. La ciudad está hundida. Intento encender el auto. Nada. Solo un chasquido seco. El tablero parpadea un segundo y muere. Todo se queda oscuro. Solo el reflejo de los relámpagos entrando por el vidrio,
iluminando el interior por segundos, dejando sombras torcidas. El teléfono marca sin servicio, ni una sola barra. El agua llega al borde de la puerta. Y ahí, justo cuando pienso que no puede ponerse peor, escucho un golpe contra la parte trasera. Seco. Fuerte. Como si algo o alguien hubiera chocado contra el maletero. Me quedo inmóvil. El ruido de la lluvia ahoga todo. No me atrevo a moverme. Vuelvo a mirar por el espejo retrovisor. Nada. Solo la oscuridad y el reflejo débil de los postes caídos. Después, otro golpe. Más cerca. No viene de atrás. Viene del costado. Del lado derecho. El agua vibra. Las gotas resbalan por el vidrio. Apunto la linterna del celular hacia la ventana. La luz apenas atraviesa la lluvia. Por un instante, juro ver una figura agachada, justo al nivel del suelo, moviéndose entre el agua. Pero cuando enfoco mejor, no hay nada. Solo el movimiento de las olas que forma el viento sobre el pavimento. Respiro hondo. El aire dentro del auto huele a plástico mojado y a miedo. Intento pensar. Intento recordar cómo llegué hasta aquí. Venía del trabajo, llovía desde las 5 y los túneles estaban cerrados por inundación. Quise tomar una ruta alternativa, pero terminé en esta avenida desierta, atrapado entre calles bloqueadas. Todo parece tan lejano ahora. El reloj del tablero marca las 11:47 de la noche. No sé si sigue funcionando. Cada minuto pesa como una hora. Afuera, la ciudad está apagada. Ni un solo sonido humano. Solo el agua cayendo. Entonces, veo algo. A unos 20 metros, entre los autos abandonados. Una silueta. Caminando despacio, con el cuerpo encorvado, los brazos caídos. No lleva paraguas. No parece apurarse. Solo avanza, como si el agua no le importara. Por un momento pienso en tocar el claxon, pedir ayuda, pero algo en la forma de moverse me detiene. No parece buscar refugio. Parece buscar algo más. Y lo peor es que cada paso lo acerca a mí. Apago la linterna. Me hundo en el asiento. Lo observo a través de la lluvia. No puedo ver su cara, solo el contorno del cuerpo, empapado, inclinado hacia adelante. De repente se detiene. Gira lentamente la cabeza hacia mi coche. Me paralizo. Siento el corazón golpearme el pecho. El agua corre por los cristales, deformando su figura. El relámpago ilumina la calle y por un segundo, su rostro se vuelve nítido. No tiene expresión. Los ojos parecen vacíos, pero me está mirando. Y entonces camina directo hacia mí. Quiero encender el auto, pero el motor sigue muerto. Tiro del seguro de la puerta. Me inclino para bloquear la otra. El agua afuera ya cubre media llanta. La figura se detiene frente al cofre. Levanta la cabeza y empieza a golpear el parabrisas con algo. Un puño, una piedra, no lo sé. El sonido es sordo, seco, repetido. Golpe, golpe, golpe. Cada impacto sacude el coche. El vidrio se resquebraja por una esquina. La lluvia se cuela por las grietas. Grito sin pensarlo. El sonido se ahoga entre los truenos. Busco el celular, la linterna, cualquier cosa. La figura se agacha, desaparece del ángulo. Silencio. Solo el golpeteo del agua. Miro por la ventana lateral. Nada. Por el retrovisor. Tampoco. Pero siento algo. Una presencia. Un peso al otro lado de la puerta. Y luego, el sonido del manubrio. Clic. Clic. Alguien está intentando abrir. Bloqueo con fuerza. El plástico cruje. Me empujo hacia el asiento contrario. No sé cuánto tiempo pasa así. De pronto, el ruido se detiene. La lluvia sigue cayendo, interminable. Pasan minutos, quizá horas. Cuando por fin me atrevo a mirar, la figura ya no está.
Solo el parabrisas cuarteado, las luces apagadas y el agua subiendo poco a poco. Respiro. Intento convencerme de que se fue, de que todo fue una locura de la tormenta. Cierro los ojos y escucho algo más. Un golpe metálico en el techo. Luego otro, más suave, y otro, como si alguien caminara sobre el auto, deslizándose lentamente hacia la parte trasera. El techo se hunde apenas. Siento las vibraciones, el peso que se mueve. Me agacho, sin respirar. El aire se condensa. Una gota de agua cae sobre mi hombro. Miro hacia arriba. Una grieta en el techo gotea agua sucia. El olor a óxido se mezcla con el del tapizado. No aguanto más. Tomo el celular y enciendo la linterna otra vez. El haz de luz ilumina el techo del coche. No hay nadie. Nada se mueve. Apago la linterna, temblando. De repente, algo golpea el vidrio lateral con una fuerza brutal. Un objeto metálico. El vidrio estalla. El agua entra de golpe. Grito y me cubro la cara. Siento el aire helado, el agua entrando hasta los asientos. Me muevo hacia el lado opuesto, intentando abrir la puerta del copiloto. Está trabada. El agua me llega a las rodillas. La tormenta no para. Entonces lo escucho otra vez. Una respiración. No mía. Cerca, del otro lado del vidrio roto. Y una voz ronca, baja, apenas audible. Salte del carro. No puedo. No quiero. No entiendo nada. Miro por el hueco del vidrio, pero la lluvia es tan densa que solo veo formas borrosas. La voz repite. Salte del carro, cabrón. Suena más cerca, más grave. Y ahora escucho otro sonido, metálico. El clic de un seguro de arma o una navaja. No lo sé. Mis manos tiemblan. La linterna se apaga. Oscuridad total. El agua me cubre casi hasta la cintura. No sé si abrir la puerta o quedarme ahí hasta que todo termine. Intento pensar, pero el miedo me paraliza. Un relámpago ilumina la calle por un segundo, y en ese instante lo veo. Hay dos figuras afuera, una junto a la puerta rota, otra un poco más atrás, sosteniendo algo largo. No espero más. Empujo la puerta del copiloto con todas mis fuerzas. El agua entra a presión. Salgo casi nadando. La corriente me arrastra unos metros. Casi no puedo mantenerme en pie. La lluvia me pega en la cara como agujas. Corro sin mirar atrás. No sé hacia dónde. Solo corro. Las luces de los edificios están apagadas. El agua me llega al muslo. Tropiezo con algo, un cuerpo, flotando boca abajo, atascado entre dos autos. No me detengo. Sigo corriendo hasta alcanzar una esquina. Hay una tienda cerrada, una cortina metálica medio bajada. Me meto debajo, jadeando. El agua sigue entrando. Escucho pasos, chapoteos. 2, 3, 4. Vienen hacia acá. Me quedo agachado, sosteniendo la respiración. Los veo pasar frente a la cortina. Uno lleva una linterna, el otro carga algo al hombro, una bolsa grande, negra. La arrastra por el agua. Pasan despacio, sin hablar. Cuando desaparecen en la oscuridad, salgo. Camino hacia el otro lado de la avenida, donde hay una farmacia con las luces de emergencia encendidas. Pero el letrero parpadea. Las puertas están cerradas. Golpeo el vidrio. Nada. Sigo avanzando, con el agua hasta el pecho, hasta que mis piernas ya no aguantan. Me apoyo en un poste caído. Miro atrás. La avenida está vacía. Solo autos abandonados, flotando como cuerpos muertos. Intento sacar el celular, pero está empapado. Pantalla negra. Y entonces, algo ilumina el agua a lo lejos. Una linterna, moviéndose. Sube y baja, acercándose poco a poco.
Y justo antes de que el haz me alcance, escucho esa misma voz, más cerca que nunca. Te dije que salieras. No recuerdo lo que hice después. Solo el ruido del agua, los pasos acercándose, la sensación del frío metiéndose hasta los huesos. Desperté en una camilla del Hospital Juárez. Me dijeron que me encontraron inconsciente sobre un taxi inundado, con hipotermia. No encontraron a nadie más, ni las figuras, ni el cuerpo, ni el auto donde estaba. Solo mi cartera flotando dentro de una bolsa negra. Desde entonces, cada vez que llueve, no puedo estar en un coche. No puedo escuchar el sonido del agua golpeando el parabrisas, porque juro que, entre los truenos, a veces vuelvo a escuchar esa voz, distorsionada por la lluvia. Salte del carro, y cuando miro el reflejo del vidrio, me parece que alguien está ahí, del otro lado, esperando que vuelva a detenerme en la avenida vacía.